Bendiciones, queridos hermanos, nos encontramos nuevamente por aquí compartiendo con las personas. Me gusta hacer videos de los diálogos que tenga con personas, sobre todo no católicas. En esta ocasión pasaba por el frente de una denominación y encuentro a un joven de alrededor de 12 a 13 años con una ropa diría yo, de una persona de 60 a 70 años. Me le acerco y le dije yo que quién era el líder o el pastor de esa denominación. Entonces me dijo que esta iglesia no es una denominación. Le dije, no es una denominación, entonces ¿qué es? Entonces me dijo que era la iglesia de Jesucristo. Le dije, mira, o sea que esta iglesia es la iglesia que nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 16:18 dice, tú eres Cefas, y sobre estas Cefas edificaré mi iglesia. O sea, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Esta iglesia es esa? Entonces me dijo, mira, lo que pasa es que tú estás equivocado. Es que ustedes los católicos, le digo yo, mira, el hecho de que yo tenga una cruz o en ocasiones me coloco el Santo Rosario, eso ya te da insignia o te da un simbolismo de que soy católico, ¿sí? Pero no te estoy diciendo la iglesia católica. Eso ya llevo 3 años instruyéndolo. El muchacho no me conoce y me dice, mira, lo que pasa es que ustedes los católicos hacen cosas como, por ejemplo, comen hostias. Y le digo yo, ¿comemos hostias? Mira, ¿tú sabes qué es una hostia? Y me dijo que sí, que una hostia era como una obrea o una galleta. Ay Dios, para entender el tema de la hostia, debemos entender que es fracción del pan. Los apóstoles se reunían en torno a la fracción del pan. Nuestro Señor Jesucristo en Lucas 22:19, Mateo 26:26 tomó pan, dio gracias. Por eso Eucaristía es una palabra que traduce acción de gracias. Dio gracias, lo partió. Entonces lo partió, es decir, no es que a cada uno le dio un pan, sino le dio una fracción de pan. Hostia significa fracción del pan. Pero ¿de dónde llegamos de la fracción del pan a tener la hostia? Miren, para entender esto hay que ser un poquito lógicos, escudriñar la palabra de Dios. Ver, por ejemplo, en Hechos 6 se viene presentando un problema. Ellos, por estar sirviendo a las mesas, les quedaba muy difícil dedicarse a la enseñanza, a la predicación. Recuerden que en Hechos 2:46 dice que todos los días iban al templo y en las casas partían el pan. Todos los días. En Hechos 2:42 dice, perseverando en la enseñanza de los apóstoles, por eso el que enseña es el apóstol y en este caso el sucesor de los apóstoles, que por medio de la imposición de manos trae la sucesión apostólica, que es el obispo, el presbítero y el diácono. El que enseña es el sucesor de los apóstoles. Entonces dice Hechos 2:42, perseverando unánimes, o sea, no en división. Primero partamos de ahí, es una sola iglesia, una sola unidad. Perseverando unánimes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la fracción del pan y las oraciones. Y ya les dijo que en el versículo 46 dice todos los días. Ahora hay que ser un poquito lógicos. En Hechos capítulo 6 hay un problema, dice que al multiplicarse los discípulos, recuerden que nuestro Señor en Marcos 3:16 en adelante, 3:13 por ahí, a sus discípulos les da el nombre de apóstoles. Y en Mateo 28:19 les dice, vayan a la gente de todas las naciones, hagan mis discípulos. Entonces, ¿qué sucede? La multiplicación de la iglesia está en la Biblia. Dice en Hechos 1:15, recuerden que el primer papa, la primera autoridad que Cristo dejó en la tierra es Pedro, Cefas, ¿sí? En Juan 21:15, después de la resurrección y después del desayuno, les dice, Pedro, tú me amas, apacienta mis corderos. Y luego dice, Pedro, tú me amas, apacienta mis ovejas. Lo dejó como pastor principal de todo su rebaño. Pedro, en Hechos 1:15, se levanta y
toma la vocería de la iglesia. Estaban los hermanos, pero el que se pone de pie es Pedro, el primer papa, la autoridad. Y empieza el sermón de Pedro, ¿sí? De Hechos 1, 15 hasta Hechos por ahí 2, 38, 39, 40, termina el sermón de Pedro y dice que allí se añadieron 3,000 personas, 3,000 almas, dice allí la palabra. Pero en el versículo 15 dice que los hermanos eran 120. Entonces, en una sola predicación, dejaron de ser 120 para ser 3,000 más. Miren lo que dice por allá en 1 Corintios 15, del versículo 5 en adelante, que nuestro Señor se le apareció a Cefas, o sea, a la autoridad, a Pedro, después a los 12 y después a 500 hermanos juntos. Entonces, mi hermano, a usted, al jovencito o a cualquier persona que tenga dudas, si usted tiene una iglesia que tenga 50, 100 personas, a usted le queda muy fácil hacer la cena, tomar pan, fraccionarla, repartirla cada mes, cada 15 días. ¿Por qué? Porque es una iglesia pequeña que hasta ahora está naciendo, que hasta ahora está surgiendo. Pero no le impongas condiciones a la iglesia de Dios, que ya venía con el problema de la multiplicación y el problema de que tenían que fraccionar el pan todos los días, porque allí está Cristo, alma, cuerpo y divinidad, en la Eucaristía. Entonces, si usted tiene, aunque sea 2 dedos en la frente y bote para pensar, sea lógico y entienda cómo la iglesia con el tiempo se tuvo que organizar. Entonces, la hostia es producto del orden eclesiástico, de la ordenación y de la organización de la iglesia. ¿Te imaginas que la iglesia católica funcionara como las sectas, pero que tuviese que hacer la fracción del pan todos los días? ¿Te imaginas un domingo que hay 4 eucaristías porque la gente no cabe en una sola misa, toca hacer 4? ¿Te imaginas al sacerdote consiguiendo pan para la misa de 6 de la mañana? Y luego conseguir pan para la misa de 9, para la misa de 11 y para la misa de 6. Y todos los días corriendo a las panaderías mandando a hornear pan. ¿Te imaginas eso? Aquí, por ejemplo, en Monterrey, estoy frente a la parroquia Divino Niño. Y allí en el centro la parroquia San Nicolás de Tolentino. Son 2 parroquias dentro de una iglesia universal. Y imagínate, no solo aquí en Monterrey, sino en todos los pueblos, en todas las ciudades, en todos los países del mundo, sería una locura. Millones y millones de sacerdotes todos los días corriendo a las panaderías a mandar hornear, asar el pan para hacer la Santa Cena. Entonces, no impongas tus pensamientos protestantes de una iglesia que acaba de nacer, que tiene 5 años, porque estuve investigando esa denominación y después, cuando les dé el tema de las denominaciones, tengo en mi listado todas las denominaciones desde Lutero en adelante, la luterana, y ahí va a darse la referencia de qué denominación les estoy hablando. Entonces, tiene 5 años esta denominación y quiere imponer que la Iglesia Católica, que tiene 2000 años, que se organizó y que ya no necesita la fracción del pan así en un pan como el que sale de la panadería, sino que en el Vaticano hay un lugar especial para hacer las sagradas hostias, que es el mismo pan. Por favor, entiende, la hostia es la fracción del pan. Y este jovencito con el que estaba hablando, le dije que quién era su pastor y empezó a decirme que los pastores y que inclusive él quiere ser pastor. Yo le dije que por favor que leyera Hechos 20:28. Él leyó Hechos 20:28, lo que no hacen muchos por ahí, y se supone que son teólogos y grandes conocedores de la Biblia. Y en Hechos 20:28 dice: velad por vosotros y por el rebaño de Cristo, en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia de Dios. Y este jovencito, a pesar de que leyó que los obispos apacientan la iglesia de Dios, me dice que la ilusión de él es
tener su propia iglesia y ser pastor y ser predicador a las naciones, porque como la Iglesia Católica